Bueno, yo en primer lugar quiero dar gracias, expresar mi reconocimiento, mi gratitud por esta invitación y lo quiero hacer de las gracias, digamos, en la persona del vicepresidente de Corp Araucanía, don Modesto Huenchunao, y en la persona del director ejecutivo de la corporación, don Diego Benavente. Me corresponde hablar después de que lo hizo Emilio Talabrís, desde la épica de la regionalización, de la descentralización, y después de que lo hiciera Paloma Ávila, también desde esa misma épica, pero con esa proximidad, con esa cercanía que ella tiene al mundo de las comunidades. Yo voy a hablar desde una plataforma mucho más prosaica, si ustedes quieren, porque quiero hablar sobre el momento político y el momento político que viene. Y después trataremos en la conversación de cruzar, digamos, esa mirada descentralizadora, esa mirada más comunitaria de Paloma, con las variables que se cruzan en el panorama electoral de este año. Carlos Peña, a quien citaba Mauricio Rivas recientemente, dice que alguna vez fue a dar una conferencia, no me acuerdo a dónde, me parece que era en un colegio de curas, digamos, o sea, no se estaba portando bien, no se, de acuerdo a sus parámetros, digamos. Y dice que cuando llega a dar la conferencia, le pregunta, señor, le dice el rector, le dice, señor, ¿usted trae ideas o trae PowerPoint? Entonces él dice, no, la verdad es que no traigo PowerPoint, traigo ideas. Bueno, yo es todo lo contrario, yo traigo PowerPoint, más que ideas. Y de aquí yo titulé mi exposición, digamos, como 3 preguntas sin respuestas, digamos, porque la verdad es que yo no tengo respuestas y quiero conjeturar con ustedes. Y lo quiero plantear esas preguntas cuya respuesta no conozco y solamente me permito conjeturar a partir de lo que están diciendo las encuestas sobre la próxima elección presidencial. Estos resultados que están aquí, estos números que están aquí los conoce todo el mundo, son los de la encuesta CADEM. Desgraciadamente hoy día mismo, a esta misma hora, un poco rato más, vamos a conocer los datos de la encuesta CEP, que tiene cobertura nacional, que es persona a persona, que tiene mayores niveles de confiabilidad. Pero en principio no me quiero detener en números más, números menos, digamos. Hay, hasta donde se ve aquí, digamos, hay una alta probabilidad de que Piñera pueda ser elegido, o sea, pueda ser el triunfador en primera vuelta. Hay una altísima probabilidad de que Alejandro Guillé sea el candidato que pase a segunda vuelta. En esta encuesta, CADEM maneja una variable del voto probable, ¿no? O sea, el total muestra y el voto probable. El voto probable corresponde en la encuesta esta a aquellos encuestados que responden que van a ir a votar. Pero es una cosa, se le pregunta a las personas, ¿usted va a ir a votar? Y se dice que sí, ahí ese voto queda como probable. Observen ustedes que hay una buena distancia entre el total muestra y el voto probable, salvo en el caso, a mí me llama la atención, en el caso de Beatriz Sánchez, donde me pareciera, digamos, de que prácticamente todas las personas de la muestra que dicen que votarán por ella van a ir a votar. O sea, por decirlo así, es un voto más disciplinado y más comprometido.
Ya, pero no es eso lo que más me interesa destacar. Después tenemos las estimaciones de segunda vuelta. Piñera sale con un porcentaje mayoritario de 47% en el voto probable en los tres escenarios, digamos, si la segunda vuelta es con Guillé, con Beatriz Sánchez o con Carolina Goich. Y en cuanto a la composición de la Cámara de Diputados, han circulado, en términos públicos, dos grandes estudios. El estudio que hizo el Instituto Libertad, que está ligado a Renovación Nacional, y el estudio que siempre hace Pepe Out, que tiene gran autoridad en materias electorales. Y si traigo estos números aquí, a esta presentación, es porque me interesa destacar dos o tres datos nomás. Primero me interesa destacar que no hay gran distancia, no hay grandes brechas entre un estudio y otro, hasta donde ustedes pueden fijarse. Es cierto que el Instituto Libertad le da a Chile Vamos 72 diputados y Pepe Out solamente 68. Bueno, pero estamos hablando de 4 parlamentarios, 4 diputados, no es tanto, ¿no? Me llama la atención algunos lugares comunes entre ambos estudios. Por ejemplo, que en los dos aparezca la Democracia Cristiana con solo 17 diputados. La Democracia Cristiana tiene en la actualidad 22, y claro, es distinto tener 22 de 120, que es el número de parlamentarios, del número de diputados que tiene actualmente la Cámara, que tener 17 de 155. Obviamente que es distinto. Don Héctor, ¿lo puedo interrumpir? Solamente un extra, como se dice en televisión. Lo que pasa, ¿la encuesta? No. No. Solamente para contarle al público y a ustedes también de que después de 37 días de juicio oral por el crimen del matrimonio Lusinger-Macay, fueron absueltos los 11 comuneros que estaban imputados. Es una noticia importante de nuestra región y seguramente que va a tener mucha repercusión nacional, pero como acaba de suceder, se lo informo. Perdón por la interrupción. ¿Y tú quieres que yo voy a continuar después de eso, no? No, lo encuentro increíble. Bueno, hay que seguir. Ya, la primera pregunta que yo quiero compartir con ustedes es hacia dónde va la democracia cristiana. Porque es una pregunta bien decisiva para el futuro del país y es bien decisiva también para el futuro gobierno, desde luego. Digo que es muy decisiva para el futuro del país porque, a ver, en los años gloriosos probablemente de nuestra historia, los 25 años gloriosos que van de la recuperación de la democracia desde el año 1990 hasta el 2015, la democracia cristiana, o sea, la gobernabilidad del país estuvo garantizada por un acuerdo entre el centro y la izquierda. Con eso no estoy diciendo nada original, digamos, pero estoy recordando una cosa que a menudo perdemos de vista, ¿no es cierto? Y eso es lo que está en riesgo hoy día. Es por eso que nos estamos preguntando, digamos, hacia dónde va la democracia cristiana. Es cierto que el partido siempre, incluso en sus momentos más tensos, incluso en sus momentos de mayor disociación, ha dicho que su domicilio político es la centroizquierda. Pero ahí está el problema, precisamente. Ese es su domicilio político, pero el partido siente que en esta etapa
del gobierno con la nueva mayoría, el partido ha tenido poca gravitación. Y eso es lo que está sometiéndolo a tensiones muy fuertes. Las tensiones comenzaron a poco andar del gobierno de la presidenta Bachelet y estallaron a fines del año pasado, cuando el partido decide levantar una candidatura propia que en el fondo introduce una grieta, una fisura en la coalición oficialista, pero una fisura en todo caso extraña, porque el partido levanta una candidatura propia, probablemente en reconocimiento a que el gobierno no ha interpretado al partido como el partido hubiese querido, pero sigue apoyando al gobierno, sigue siendo parte del gobierno, y eso hasta el momento no está en duda. La candidatura de la senadora Carolina Goiz ha tenido bastantes problemas para despegar, y esos problemas, de lo que está hablando es de un partido que está bastante dividido entre un ala que es más proclive, más sensible, se siente más cercano al gobierno de la presidenta Bachelet, y un sector del partido que reivindica más su tradición y su perfil centrista. Ahora, lo raro de todo esto es que el ala centrista del partido, en esta oportunidad, y cuando hablo del ala centrista estoy pensando en Mariana Elwin, estoy pensando en Jorge Burgos, prefirió no medirse electoralmente en esta pasada. Y eso, eso replantea la pregunta de qué va a pasar con la democracia cristiana después de conocidos los datos de la próxima elección. En principio, cuando los partidos están muy divididos, la mejor respuesta, la mejor manera de resolver esas divisiones es a través de las elecciones, ¿no? El partido se queda con las líneas que fueron más votadas. Pero yo no sé si eso va a ocurrir esta vez. Yo no sé si va a ser muy dirimente, no sé si esta elección dentro de la democracia cristiana va a poder zanjar las diferencias que existen entre una y otra. A mí no me cabe la menor duda que Jasna Proboste en la región de Antofagasta va a tener una altísima votación. Una votación tan alta que podría llegar a convertirla en una de las figuras líderes del partido e incluso eventualmente en una futura presidenta de la colectividad. No me cabe la menor duda que es muy importante a quien el partido saque como senador en la región del Maule, porque no es lo mismo que triunfe Andrés Saldívar a que triunfe Jimena Rincón, y así sucesivamente. Pero yo creo que, tengo muchas dudas en orden a que la próxima elección termine por dirimir y por resolver las tensiones que hay en la democracia cristiana. Partido que, insisto, fue fundamental en esta alianza entre el centro y la izquierda que le dio 25 años de gobernabilidad al país. Yo creo además que aquí hay un problema. Yo creo que la democracia cristiana realmente está en un problema más o menos serio, porque me da la impresión que los partidos de centro tienden a marchitarse, tienden a eclipsarse
en escenarios de baja polarización política. Yo creo que si le preguntamos en la calle a la gente si creen que hoy día hay mucha polarización en Chile, la gente sin duda que diría que hay mucha polarización en Chile en función de los debates políticos que ve, en función de las descalificaciones, en función de las discusiones o de las pugnas que se puedan producir a nivel de redes sociales. Pero mi impresión es que en la base la sociedad chilena está mucho menos polarizada de lo que están las élites. Mucho menos polarizada, pero mucho menos polarizada. De hecho, en los momentos de mayor polarización de los últimos años, que corresponden al momento de las manifestaciones de descontento y de protesta social en tiempos de Piñera, en el año 2010, 2011, el país básicamente continuó funcionando sin problema. Sin problema, digamos, en sus mercados del trabajo, en sus mercados del consumo, en los transportes. En general, digamos, como que ahí no hubo esa polarización que hubo arriba. Tengo esa impresión. Y cuando las sociedades están poco polarizadas, a lo que tienden los escenarios electorales es más o menos a una centro-derecha y a una centro-izquierda en absoluto polarizada. Y en ese escenario el centro tiende a achicarse, tiende a debilitarse. Por favor, la democracia cristiana llegó en sus buenos momentos, llegó a capturar 4 de cada 10 votos en Chile. Era el partido que representaba arriba del 40% del electorado. Y hoy día está complicado. Y está complicado, no se pierdan ustedes, digamos, después de que ha sido desmantelado el sistema binominal. Se suponía que el sistema binominal era un cepo, era una camisa de fuerza sobre la ciudadanía. Se desmantela el sistema binominal y donde se suponía que deberían surgir muchas más expresiones políticas y sobre todo robustecerse las expresiones del centro, digamos, ocurrió lo contrario. El centro se ha ido debilitando. Entonces, no sé, es complicado. Yo no tengo respuesta para esto y creo que tampoco va a ser una respuesta definitiva la que den las próximas elecciones parlamentarias para determinar hacia dónde va la DC. Pero es una pregunta, a ver, muy importante para definir el futuro político del país. La segunda pregunta, que también es muy importante, es, a ver, ¿qué pasa? ¿En qué va a quedar la socialdemocracia chilena? Porque en este momento está completa y totalmente invisibilizada. En este momento nadie la está reivindicando. En este momento nadie ni siquiera la está recordando mucho. Lo cual es muy raro. Es muy raro, digamos, porque la socialdemocracia, que en este país tiene una tradición potente porque hubo un partido radical, digamos, hubo un laicismo, hubo un partido radical que contribuyó mucho a configurarla, pero que a partir de la renovación de las dirigencias y de los cuadros del socialismo chileno, que tienen una tradición incluso tan robusta o más robusta que aquella, a raíz de esa renovación, digamos, se fortaleció mucho la vertiente, la tradición, la sensibilidad socialdemócrata, que esa tradición fue la que pactó con el centro político, con un pacto, digamos, que dejó atrás antiguos y muy profundos desencuentros. Bueno, esa tradición hoy día como que parece evaporada.
¿Se va a evaporar para siempre? A mí me cuesta creerlo. A mí me cuesta creerlo que no vuelva a reasomar en la escena política chilena. Yo me imagino que los partidos de la izquierda tradicional chilena, a partir del día 20 de noviembre, harán alguna autocrítica, harán una evaluación de los resultados. Pero, ¿qué va a significar eso? Es muy importante saber qué va a pasar con esa izquierda socialdemócrata, porque si esa izquierda desaparece, bueno, quiere decir que para los próximos años vamos a tener un tipo de izquierda no socialdemócrata, un tipo de izquierda mucho más rupturista, un tipo de izquierda mucho menos amigable con el modelo de desarrollo de lo que ha sido la historia de Chile hasta ahora. Va a definir también esa izquierda, va a definir mucho el tipo de oposición que el próximo gobierno enfrente, toda vez que sea Piñera el que llegue a la moneda. Lo que pasa con esta izquierda socialdemócrata, digamos, es que quedó un poco sin respuesta, ¿no? Quedó un poco sin respuesta ante la ola, ante la lluvia, ante la marea descalificadora de los aportes que hizo al país la Concertación. O sea, cuando la propia Concertación empieza a abjurar, empieza a renegar de su obra, es obvio que a partir de ese momento esta izquierda socialdemócrata lo comenzó a pasar muy mal, muy mal. Y bueno, el golpe final vino, ¿no es cierto?, en esa reunión del Comité Central, donde la candidatura histórica, digo yo, de afinidad histórica con el partido del expresidente Lagos, terminó derrotada, terminó hundiéndose. La tercera pregunta es una pregunta más compleja ya. Es ¿qué pasó que se hundió? ¿Por qué fracasó el proyecto político de la nueva mayoría? Y digo fracasó, digamos, en función de los bajos niveles de aprobación en las encuestas y en función de los contratiempos electorales a los que se está exponiendo el oficialismo y a los contratiempos electorales que tuvo también en la pasada elección municipal. Una manera fácil de responder esto es que el gobierno de la nueva mayoría se hundió porque no hizo las cosas bien. Pero ¿esa es una respuesta? Me queda la duda. Yo creo que no va por ahí. Se hundió porque las ideas eran las malas. No es que solamente se hicieron las cosas mal, sino que además a lo mejor las ideas no eran las mejores. También no me explica mucho por qué. ¿Por qué lo que al país le pareció bastante bien la promesa que formuló al país el año 2014 la presidenta Bachelet? ¿Por qué le parece tan bien esa propuesta y por qué, a muy corto andar, le quita su respaldo, le quita su piso? Algo nos puede decir, digamos, esta lámina que está tomada de un libro sobre el malestar en Chile que editó el CEP, digamos, y que es una lámina que compara, digamos, las percepciones de cómo me va a ir a mí
cómo me va a ir a mí en los próximos meses con las percepciones que le va a ir al país. Y ahí, a partir del, como ustedes ven, en los últimos años, se ha estado armando una brecha que es rara. Una brecha que es rara. Empieza en el año 9, digamos, porque más o menos confluían esas dos líneas. Pero aquí se empieza a armar una brecha entre lo que la gente estima como cómo me va a ir a mí o cómo me está yendo a mí, con cómo le va al país. Una brecha muy rara. ¿Qué es esa brecha? Es una brecha de malestar, es una brecha de disgusto, es una brecha de bronca. Yo creo que hay un poco de todo eso, pero eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Indagar eso. La presidenta Bachelet interpretó muy bien, yo creo, recogió muy bien esa sensación de descontento y la interpretó en un cierto sentido más bien de ruptura. Pero parece que la gente no quería esa ruptura. Estamos un poquito a ciegas, me da la impresión. Estamos un poquito a ciegas y creo que es complicado estar a ciegas porque mientras no tengamos más o menos claro, mientras no tengamos datos sobre eso, corremos el riesgo de dar muchos palos de ciego. Yo creo que el gobierno, con toda razón, por lo demás lo entiendo, para el gobierno es muy difícil, digamos, explicar, digamos, por qué ha estado perdiendo apoyo político. Es muy difícil. Es muy difícil cuando estás en el poder hacer la crítica del poder. Pero a lo mejor la coalición lo debería haber hecho. La coalición debería haber hecho. Pero en cambio la coalición no lo ha hecho. Y como que persiste en la misma dirección, lo cual también es raro, atendida a las dificultades y las contrariedades que se le han ido, con que se han ido encontrando. Yo creo que ya me pasé del tiempo y no quiero profundizar más en estas preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, pero lo que sí creo es que de estas preguntas y de los indicios de respuesta para estas preguntas va a depender mucho el panorama político que enfrentemos en los próximos años. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.